Esta es la increíble historia del Lindy Hop, el baile swing más conocido, el más creativo y sin duda el más divertido del mundo. La historia comienza en el siglo XVI, cuando los europeos iniciaron el tráfico de esclavos y miles de personas fueron llevadas desde la costa occidental de África a América. A pesar de las duras condiciones, los esclavos continuaron practicando su música y sus bailes. Imagina por un momento la mezcla de culturas y sonidos que empezó a formarse. África aportó ritmos nuevos y poderosos, ese movimiento pélvico tan inconfundible y un sentido único del contratiempo. Por otro lado, Europa sumó sus instrumentos y su tradición de bailar en pareja. Durante más de 300 años, estas tradiciones se combinaron para dar lugar a algo nuevo y fascinante, el jazz, una fusión explosiva que cambió para siempre la historia de la música y del baile. Y así llegamos a principios del siglo XX, cuando fruto de esa mezcla nacieron bailes como el Charleston o el Texas Tommy. En lugares como Harlem, Nueva York, las comunidades afroamericanas vivían un periodo increíblemente creativo. El ambiente era pura energía. El jazz se escuchaba en todas partes y estaba evolucionando desde la música ragtime y Dixieland para convertirse en swing. El uso del compás de 4x4 y una mayor libertad para los músicos producía ritmos muy sincopados, tan irresistibles que convertían el swing en la música perfecta para bailar. Era imposible quedarse quieto sin sacudir la cabeza o mover el pie. Las innovaciones de la música swing sugerían otra forma de bailar. Bailes anteriores como el Charleston eran más rígidos y verticales, pero el swing pedía algo diferente, un estilo más fluido, horizontal, y llegó en 1928. Imagina estar en Harlem en medio de una maratón de baile y de repente George Snowden y Matty Purnell, tras perder el agarre y separarse en la pista por accidente, deciden improvisar. Inventan algunos pasos para volver a juntarse y el público enloquece. Así nació el swing out, el paso básico del Lindy Hop, una chispa de genialidad que lo cambiaría todo. Cuando hablamos del swing out nos referimos a ese momento en el que los bailarines se separan, tomados de una mano, para luego volver a juntarse. Es el paso icónico que le dio al Lindy Hop su esencia. Este nuevo estilo de baile combinaba lo mejor del Charleston y el breakaway, pero con algo totalmente innovador. A diferencia de los bailes europeos, ambos bailarines eran proactivos y podían improvisar aunque bailaran en pareja. Esto rompió con los moldes de la época y revolucionó los roles tradicionales de baile, en los que uno guiaba y el otro se limitaba a seguir. George y Matty querían llamar a su creación Walk That Broad, pero unos meses después, misteriosamente, se bautizó como Lindy Hop. ¿Por qué? Nadie lo sabe realmente, pero suena bien, ¿no? Y quizás por eso fue el nombre que perduró. Existieron muchos bailes llamados Lindy Hop en honor de Charles Lindbergh, el piloto que cruzó el Atlántico, pero no parece que el Lindy Hop de Harlem quisiera reivindicar este suceso. El Lindy Hop surgió del genio creativo de los bailarines de Harlem, sin que el nombre popular que prosperó tenga más importancia. Este baile inauguraba una forma de bailar más creativa y expresiva, que reflejaba la música swing. Los bailarines podían combinar pasos muy dinámicos con la capacidad de improvisar sobre la marcha. La conexión y la musicalidad tenían la misma importancia. El Lindy Hop podía ser expresivo, pura adrenalina, pero también elegante y sofisticado. En la primera generación de bailarines destacaron, junto al creador George Snowden, Leroy Stretch Jones, Twist Mouth George o Edith Matthews. Estos últimos inventaron los twists, un giro de cadera que se convirtió en el estilo básico de las followers. Y ahora llegamos al legendario Savoy Ballroom, el epicentro del baile en Harlem. Aunque el Lindy Hop no nació allí, sí que es cierto que en el Savoy llegó a otro nivel. Música en directo, competiciones, era el lugar donde los mejores mostraban su talento. El Savoy fue la sede de los Whitey's Lindy Hoppers, un grupo profesional de baile creado en 1935, donde brillaron leyendas como Frankie Manning, Norma Miller o Al Means, una pléyade de estrellas que llevaron el Lindy Hop a Hollywood. Seguro que recuerdas el baile acrobático de películas como Elsa Poppin. Eran ellos, dejándonos a todos boquiabiertos. Desafortunadamente, en Estados Unidos se vivían tiempos de gran racismo y en algunos cines recortaban sus escenas. Sin embargo, pese a las políticas absurdas de segregación, en el Savoy todos podían bailar juntos sin importar su color de piel. Además, la genética nos ha demostrado que solo existe una raza humana y que las razas se inventaron para justificar la discriminación y controlar a la población. Con todo, el Lindy Hop se difundió rápidamente fuera de Harlem, gracias también al éxito de las bandas de swing, que ya era la música de moda, como la de Count Basie, Benny Goodman o Chick Webb.
Al otro lado del país, Dean Collins hacía de las suyas en California. Después de haber aprendido en el Savoy, se convirtió en el maestro de muchos bailarines de la costa oeste. No solo fue un innovador y el Lindy Hopper más filmado de la historia, sino también un pionero que marcó el Lindy Hop con su estilo, inspirando otras formas de bailar swing en ciudades como Los Ángeles. Un verdadero genio. Esta generación de bailarines potenció el protagonismo de las followers y en muchas películas de la época podemos ver a Jules McGowan, Irene Thomas o Jim Bellows siendo las estrellas del baile y tomándose libertades que antes no eran comunes. El Lindy Hop no dejaba de evolucionar. La música swing se había suavizado desde su origen, dando mayor flexibilidad a las selecciones que cada miembro de la pareja podía hacer. Los bailarines podían crear figuras complejas, basándose en patrones rítmicos, pero también dejarse llevar por la música y las emociones del momento, reflejando los elementos de improvisación propios de un baile jazz. A principios de los años 40, la fiebre del swing se había extendido por todo el país y era la música de moda. El pasatiempo favorito de muchos jóvenes era bailar y muchas películas aprovechaban el tirón introduciendo escenas de baile. Pero en 1941 llegó la Segunda Guerra Mundial. Esto tuvo un efecto positivo para el baile, ya que los soldados estadounidenses difundieron el Lindy Hop en Europa a gran escala, donde evolucionó a estilos como el boogie boogie o el jive. Pero en contrapartida, el Lindy Hop inició su crepúsculo. Muchos músicos y bailarines fueron reclutados para servir en el ejército y sus grupos se desmantelaron. Tras la guerra, que terminó en 1945, los altos impuestos a las salas de baile hicieron que la mayoría de big band no fueran rentables. Para colmo, estilos como el bebop y el rock and roll tomaban el relevo, y con el auge del mambo, el swing pasó de moda como fenómeno global. Así fue que durante más de 30 años el Lindy Hop cayó en la oscuridad, eclipsado por las nuevas tendencias. Sin embargo, no desapareció del todo. Figuras como Mamalu Parks, Al Means, Leon James o Sonny Allen, antiguos bailarines del Savoy, habían seguido difundiendo este baile durante los tiempos difíciles. Los viejos bailarines de California también habían mantenido viva la llama, bailando en sitios como pequeños restaurantes familiares, practicando Lindy Hop y Balboa. Gracias a ellos, en los años 80, el Lindy volvió con más fuerza que nunca. Bailarines de Estocolmo, Nueva York, California o el Reino Unido, inspirados por las viejas películas, decidieron buscar a los pioneros del Lindy que seguían vivos. Y así figuras como Sugar Sullivan y el grupo de Mamalu Parks, Al Means, Frankie Manning o Norma Miller, volvieron al escenario, enseñando a las nuevas generaciones lo que era el verdadero Lindy Hop. Al Means fue uno de los primeros en viajar a Suecia para instruir a los Lindy Hoppers europeos, pero cuando este murió en 1985, fue reemplazado por Frankie Manning, que hasta entonces trabajaba en el servicio postal. Y el resto es leyenda. Frankie se convirtió en el embajador del Lindy Hop, viajando por todo el mundo hasta su muerte con casi 95 años. Su carisma, su ingenio y longevidad hicieron de él el Lindy Hopper más influyente de la historia. Así el Lindy Hop volvió a ser representado en películas y anuncios de televisión, aflorando escuelas y comunidades de baile en todas partes, con festivales, fiestas y competiciones, con miles de practicantes por todo el mundo. El resurgimiento del Lindy también despertó el interés por otros bailes jazz, como el Balboa, el Collie Sag o el blues, o por derivados del Lindy, como el West Coast Swing o el Boogie Boogie, creando una riqueza de estilos como nunca antes se había conocido. Un rasgo distintivo, entrañable, de la comunidad swing moderna es que sus integrantes no se centran solo en el baile, sino también en revivir la cultura, la música y la moda de la época dorada de este estilo, honrando sus raíces y su historia. Aunque esto no siempre se ha hecho bien, historiadores como Terry Monaghan han sido críticos con lo que saben los Lindy Hoppers de su propia historia. Sea como sea, hoy el Lindy Hop está más vivo que nunca y tras casi 100 años de historia es uno de los estilos de baile más ricos y versátiles, siendo tanto uno de los más asequibles y sociales como uno de los más sofisticados y complejos que jamás se hayan concebido. Y aunque ha cambiado desde su origen, el Lindy Hop sigue representando la libertad y la alegría, así como la capacidad para inspirar y unir a las personas, con su energía contagiosa y su profundo legado histórico. Así que, si alguna vez tienes oportunidad, no lo dudes, ponte algo de swing y déjate llevar por su magia. El Lindy Hop te espera.
Gracias por haber llegado al final. Como siempre, te recordamos que hemos resumido una historia muy compleja, con muchos matices y discontinuidades, y si quieres aprender de verdad, estudia las referencias que dejamos abajo, particularmente los trabajos punteros de Harry Heinila, historiador del baile jazz, que ha colaborado amablemente revisando este contenido. Suscríbete y déjanos tu like, tu comentario, que nos ayudará mucho a seguir haciendo este trabajo. Un abrazo del Indie Hopper.